Una dosis de energía y economía sin política. 2026, el presupuesto de México. Vamos a hacer una explicación y un análisis respectivo al presupuesto que se presentó en estos días recientes y cuál será el gasto y cuáles son las necesidades y cómo serán los rubros en donde se ha gastado este presupuesto. El presupuesto vuelve a ser de índole social, como el año pasado. El 70% del gasto programado es utilizado en el desarrollo social. La deuda pública podría llegar a los 26 billones de pesos al año 2030. Y esto debemos de entenderlo, que tenemos que hacer las condiciones necesarias ante los costos financieros que está teniendo el país y los apoyos que está recibiendo por parte de Pemex, donde esta deuda de Pemex ha sido parte y es ahora de la nación. El presupuesto se conforma de la siguiente forma en millones de pesos. Primero, existe una ley de ingresos en donde la ley de ingresos para este año se dice que van a ingresar más de 8,721 millones de pesos, o podemos dejarlo en 8,71 billones de pesos. De cuáles estos ingresos van a estar conformados por la parte de los ingresos petroleros, que son 1,2 billones de pesos, la parte no petrolera, que son 7,5 billones de pesos. Entre estos dos, petroleros y no petroleros, conforman la ley de ingresos, que es de 8,7 billones de pesos. El presupuesto de egresos, el gasto que se va a hacer por parte del país para el 2026 va a ser de 10,1 billones de pesos, y el cual está conformado por el gasto programado, que va a ser de 7 billones de pesos, y el gasto no programado de 3 billones de pesos. Este diferencial entre la ley de ingresos y el presupuesto de egresos es lo que conocemos nosotros el déficit. Y este déficit presupuestal va a ser de alrededor de 1,3 billones de pesos. El ingreso siempre es menor que el gasto, a la diferencia se le llama déficit presupuestario, y el ingreso por deuda se da por líneas de crédito u otros en donde el gobierno coloca para poder completar el gasto. Es decir, el déficit por lo general es deuda pública que se genera año tras año. Esto es lo que podemos ver en los años anteriores del 2024, donde se tuvo el mayor déficit en las últimas décadas en este país, que llegó a tener los 1,6 billones de pesos. Este año se aprobó de 1,17 billones de pesos, y el próximo año se está contemplando de 1,39 billones de pesos. Esto lo que nos está llevando es que los ingresos presupuestarios han ido aumentando, pero el gasto ha aumentado casi del 2024 hasta el año 2026 en casi más de 1 billón de pesos. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, derivado que el déficit presupuestario significa deuda, y la cual está solicitando para el 2026 un techo de endeudamiento interno neto del gobierno federal de 1,780,000 millones de pesos, así como un techo de endeudamiento externo neto que incluye el gobierno federal y la banca de desarrollo por 15,000 millones de dólares. Esto es lo que debemos estar enfatizando y revisando dentro del presupuesto, cuyo objetivo es la deuda se ubique en el 52,30% del PIB, que es más o menos de entre 20,25 billones de pesos. Entonces, con esto, lo que hacemos es la siguiente gráfica, de acuerdo a la información, de acuerdo a los datos del año 2007 que tenemos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vemos que el ingreso en el año 2007 era de 2,486, ha ido aumentando, y a partir del año 2018 vemos que ya es el doble del 2007, y del 2018 en adelante casi se incrementó en más de casi 3,5, 3,8 billones de pesos. El problema radica en el gasto que se tiene, sobre todo en el egreso, en de una mayor proporción y de mayor crecimiento fue a partir del año 2018, que vemos que pasó de 5,5 billones, pasó casi al doble de 10 billones. Es decir, en 7 años pasó casi al doble el gasto del país. Y esto ha traído como consecuencia déficits presupuestales que podemos observar en rojo, en donde se han incrementado a partir del año 2020, y siendo el mayor el del año 2024 y siendo el segundo ahora el del año 2026. Debemos de recordar que en el año 2015 a 2000, año 2007 al 2018, parte de la deuda era tomada por parte de Pemex para pagar los hechos impuestos, y así se podía reducir el déficit presupuestal. Pero la realidad es que hoy el déficit es mayor en los últimos 3 años comparados con los años anteriores.
Si nosotros vemos comparado el Producto Interno Bruto respecto a la deuda neta total en billones de pesos desde el año 2000, podemos ver que la deuda respecto al PIB, si nosotros tomamos, era de 18,96. Esto es muy importante porque conforme vaya creciendo el PIB y la deuda va incrementándose, el porcentaje puede ir aumentando o disminuyendo. Es decir, si tienes un mayor PIB y la deuda la mantienes en el 50%, debemos de entender que esta deuda se va incrementando porque el PIB va aumentando. Entonces, ustedes pueden ver la gráfica aquí, en los años venideros que tenemos, el porcentaje de la deuda se va mantenido hasta el año 2009 en no mayor del 20%, y ya después del 2009 en adelante se empezó a incrementar, llegando a un punto máximo en el año 2018 que llegó al 44,81, y ya para el año 2019 vemos un incremento hasta 49,88, y vemos un incremento en el año 2024 que ha sido uno de los mayores del 49,76, a razón de que el Producto Interno Bruto ha ido creciendo. Esto significa que si mantenemos el 50%, si aumenta el PIB, pues básicamente la deuda va aumentando. Ya para el año 2026 se espera una deuda de 20,25 billones, y la proyección que estamos viendo puede llegar a la deuda del país hasta 25,73, y esto puede incrementar dependiendo de las necesidades del gasto que se tenga, manteniéndolo en un 52,30%. Los ingresos presupuestarios del sector público en millones de pesos. Entonces, ya vemos que el ingreso depende de la parte petrolera y no petrolera. En lo no petrolero vemos que ha ido aumentando, tenemos una mayor cantidad de recaudaciones de impuestos, y en la parte petrolera ha ido disminuyendo la cantidad, disminuyendo la cantidad en base al porciento, pero ha ido aumentando en función de la cantidad de dinero respecto a los ingresos que se van teniendo. Pero cuando metemos el porcentaje, vemos que la parte petrolera no representa no más del 13%, y la parte de no petrolera del 86,19%. Esto debemos de entender que hoy en día es el presupuesto y sigue siendo casi en un 14% dependencia de los ingresos petroleros. Esto significa que el gobierno y la nación todavía tiene impuestos presupuestales basados en combustibles fósiles. Y esto es lo que podemos entender, que cuando vemos el gasto neto del sector público presupuestario, es decir, cómo se gasta el dinero entre lo programado y lo no programado, vemos que ha ido aumentando la parte no programada, casi siendo del 2018, se ha ido hacia el doble del presupuesto que se está no programado. Esto significa que se está pagando una mayor cantidad de intereses respecto a la deuda que tiene el país, como cuando se revisa cada uno de estos rubros de la parte no programada. Y en la parte programada es donde está el gasto del gobierno, la parte del desarrollo social y el desarrollo económico. Hemos visto que ha ido aumentando esta cantidad de dinero, y esto es lo que ha conllevado pasar del 2018 de un total de gasto de 5,5 billones a 10,1 billones de pesos, casi el doble de lo que se tenía en el año 2018. ¿Cómo se gasta el dinero en la parte de desarrollo social y desarrollo económico? Vemos que en la parte de desarrollo social se van a gastar este año casi 4,9 billones de pesos, y en la parte de desarrollo económico, donde está el sector energía, transporte y turismo y todo lo relacionado al crecimiento económico y ligado a este, es casi de 1,7 billones de pesos. En la parte de desarrollo social tenemos la protección social, los gastos de educación, la parte de salud y ciertos rubros que vamos a ver adelante, y vemos que esto ha ido aumentando. Entonces, si vemos el gasto social en el año 2018 representaba el 59,80%, que se mantenía más o menos en la media no mayor del 60%, pero a partir del año 2000, del 2019 en adelante, vemos un incremento que ha llegado casi en el año pasado al 70%, y hoy se mantiene casi alrededor del 70% de igual forma. Esto significa que en los últimos 7 años se ha incrementado el gasto en la parte de desarrollo social en un 11%, contrayendo el desarrollo económico en este sentido, pasando de casi un 30% a un 23% en lo que tenemos hoy en día, y aumentando también el gasto del gobierno, que no está representado en esta posición.
Entonces, cuando nosotros vemos los rubros desde el año 2007, cómo se gasta en los gastos programados, podemos ver un incremento, sobre todo en el gobierno, incrementando de 138 en el 2007 hasta casi 379,000, e incrementándose a 481,000. El desarrollo social, si tomamos del año 2018, que era de 2,4 billones, ha aumentado casi a más del doble, para programado para el 2026 de 4,9 billones. Cuando vemos la parte de salud del 2018 de 564, solo ha aumentado hasta 965,000. Y lo que vemos en la parte de educación, vemos que la educación del 2018, 712, ha pasado a 1,121. Lo más crítico, problemático que podemos ver es la protección social, donde están los programas sociales, que han pasado de 885,000 a casi 2,391. Es casi tres veces el presupuesto que se ha crecido del 2018 al 2026 de lo que se está programado, siendo que la parte de los combustibles y energías de 794 ha pasado a 1 millón, a 1,2, a 1,3 billones de pesos, que es lo que estamos observando. Entonces, esto es cómo se gasta el dinero. Lo más curioso y lo que se está teniendo es que hay un mayor gasto en la parte de protección social, e incrementándose los dineros en los programas de desarrollo social. Esto lo podemos ver dentro del presupuesto que se tiene en la pensión para adultos mayores y todos los rubros que se tiene, viendo que en el año pasado la pensión de adultos mayores era de 483,000, pasó a 526, bienestar de 15,000 a 56,000, la pensión de discapacidad de 28 a 36, los jóvenes construyendo 24 a 25, la beca Rita Cetina de 78 a 129, la beca medio superior de 40 a 922, metiendo la beca a nivel superior, salud para casa, niños y niñas, pesca, que no estaban contemplados en el presupuesto del año pasado y hoy se incrementó en estos rubros y se me etiquetaron para ese gasto. También el precio de garantía también está dentro de la parte de programas sociales. Sembrando Vida de 39,100 pasó a 40,664. El fertilizante 17,500 a 18,200. Y la escuela nuestro de 25 pasó a 26. Y el programa de vivienda social de 32 a 33. El año pasado el gasto que se programó fue de 835,000 millones y hoy es casi del billón de pesos, llegando a 987,000 millones de pesos. Esto es donde se gasta una mayor cantidad, y si lo vemos, el gasto de 987 contra el gasto total es casi representa el 10% del total del gasto del país en la parte de programas sociales. Entonces, ya para concluir, ese es el resumen que se tiene, en donde el PIB que se va a tener del 2026 de 38 va a crecer a 49. Vamos a tener una inflación que se espera que esté por debajo, que llega a su objetivo a ser del 3%. Las tasas que vamos a estar observando, de cambio nominal del tipo de cambio, se va a mantener más o menos entre los 18 pesos. Y las tasas de interés se espera que puedan bajar de lo que está actualmente del 7,3 hasta 5,5, y de ahí se mantenga. Y lo que vemos, el precio de la canasta del barril, que básicamente, porque dependemos de los ingresos petroleros, se va a mantener un precio del barril por debajo de las 60, una plataforma de producción de 1,8 millones de barriles diarios, y los barriles de exportación, que son divisas que entran, van a disminuir esta cantidad, en donde se incluye también lo que se envía de IRPA. Con esta información debemos de dejar enfatizado entonces que este año lo que vamos a observar en el gasto total que se tiene en este país va a estar en función de esta información, que vamos a tener, resumiendo, un déficit de 1,3 billones de pesos, un ingreso de 8,7 billones, un gasto de más de 10,1 billones de pesos, y esto es la forma como va a estar conformada este presupuesto en este año. Gracias y espero que la información sirva.